puede llegar a ser determinante, o por lo menos lo fue para mí o lo sigue siendo, el entendimiento del Señor. Es bueno que podamos cada día más tener la posibilidad de profundizar en ese conocimiento, en ese entendimiento. Pero no por una cuestión teológica o porque queramos ser los reyes de la religión evangélica. A veces como que nos peleamos para ver quién sabe más. Y no se trata de eso, la vida en el Señor. Se trata de que lo que predicamos hoy lo puedas vivir mañana, pasado, el lunes, martes, miércoles, jueves. Mira, si lo que decimos de acá no se puede aplicar en la vida práctica, no es Dios hablando. O por lo menos no es Dios hablando, o no tenés los oídos dispuestos. Una de las dos cosas tienen que pasar. Así que siempre la culpa está allá, ¿no? Bueno, puede ser de este lado también. Pero si nosotros sembramos bien y de allá se prepara la tierra, si de allá se oye bien, entonces seguramente se producirá un avance de Cristo en nosotros y desde nosotros. Salvo que querramos lo contrario. Pero yo creo que todos estamos acá porque queremos que un avance del Señor se produzca tanto en nosotros como en nuestra familia, como en todo lo que se nos dio y se nos permite administrar en el Señor. Así que esperemos que así sea. Operativos por diseño, productivos por madurez, es el título de lo que hoy vamos a exponer, o bajo el título de la palabra que hoy, bajo la cual nos vamos a sujetar, por lo menos hoy. Mañana vemos, pero hoy nos vamos a sujetar debajo de esta palabra. Yo quiero que me puedan acompañar a la escritura. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Dice, el apóstol Pablo viene hablando sobre lo que ocurrió con Cristo y cómo no lo vieron, no entendieron quién era las personas que estaban en la tierra en esa época, en el gobierno. O sea, no entendieron quién era Cristo, no entendieron a quién estaban crucificando. Entonces, el apóstol Pablo dice una expresión que nos viene como principio de la catarata de lo que va a venir con esta palabra. En la versión NBI, Pablo dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Cuánta gente acá ama al Señor? Bien, que no levantaron la mano. El cine estaba más bueno que venir acá hoy. Se supone que si estamos acá es porque, aunque sea un te quiero mucho, le tiramos cada tanto. Buena onda, no sé, algo. Yo creo que algún día, alguna generación, hace 18 siglos que hay generaciones que no lo pueden entender, pero yo tengo la esperanza de que esta generación está en vías de comprender, de darse cuenta, de ver algunas cosas. Y una de esas, que yo creo que algún día deberemos entender que Dios no tiene en mente las mismas cosas que tenemos nosotros en mente. Dios no es un Dios sentimental. Cuando Dios dice que ama es por sustancia, no por sentimiento. Nosotros amamos sentimentalmente, pero Dios no ama por sentimiento. Dios, cuando Él habla de su amor, habla de un amor que es en función de, como por ejemplo, alguien que es médico y tiene que operar un paciente y sacarle y extirparle un tumor. De alguna u otra manera, ese médico está amando su profesión y como ama su profesión, ama lo que tiene que hacer. Su problema es con la enfermedad, ni con el paciente, ni con la enfermera. Su problema es con esa enfermedad. Entonces, cuando el médico opera, extirpa. Ese es, para graficarlo de alguna manera, el amor de Dios. El amor de Dios es un amor que extirpa lo que al hombre le va a generar
del día de mañana o en el momento o cuando sea problemas mayores. O sea, Dios extirpa tumores, ama extirpando tumores. ¿Y cuál es el tumor que nosotros traemos de raíz? Una naturaleza pecaminosa. Decíamos días pasados, nosotros no pecamos y ahí nos hacemos pecadores. Nosotros pecamos por naturaleza, nadie es bueno. Nadie nace bueno. Viste que hay gente que dice, no, pues yo soy bueno. Voy a la iglesia, pero porque, viste, a mí me hace bien. O sea, nadie es bueno. El mismo Señor Jesús dijo, no hay bueno ni uno. O sea, ¿por qué me dicen bueno a mí? No hay bueno ni uno. Entonces, nadie nace bueno y por eso el Señor tiene que operarnos de esa naturaleza para trasplantarnos hacia su naturaleza. Una naturaleza que absorbe todo lo que está contaminado. ¿Cómo ama Dios? Absorbiendo lo contaminado y desechando aquello que al hombre lo contamina. Esa es una manera de Dios. Es el formato de Dios en el cual Él ama. Entonces algún día nosotros vamos a entender, o tener que entender, que Dios no tiene en su cabeza, en su mente, las mismas cosas que nosotros. A veces nosotros decimos, Dios me ama, entonces me da tal cosa. Viste que hay personas que dicen, pude viajar, Dios es bueno, y cuando no viajás es malo. Me pude comprar el auto, Dios es bueno, y si tenés que andar en bondi, Dios es malo. Se me solucionó el problema, Dios es bueno. Y cuando el problema no se soluciona, ¿Dios es malo? Si Dios hubiera dejado que Pedro se ahogue en vez de sacarlo del agua, ¿era malo? Yo si hubiera sido Dios, hubiera hecho un poquito para que sufra. Pero bueno, ese es un tema personal. Cosa de que salga y diga, quiero de Cristo. Nosotros tenemos que entender eso. Y a partir de entender eso, que no todo lo que está en nuestra cabeza tiene por qué estar en la cabeza de Dios, vamos a vivir una vida un poco más relajada. Porque vamos a estar más pendientes de Dios que de nosotros mismos, buscando un Dios que nos ayude. Yo creo que necesitamos entender que el obrar de Dios siempre va a ser priorizando su propósito eterno, que es el de reunir todas las cosas en Cristo, para que todo reunido en Cristo, Dios sea dado a conocer. Algún día, mira a alguno, decirle, algún día lo vamos a tener que entender. Dios no se mueve por los sentimientos, amados. Dios se mueve por propósito. Dios no se le cayó nada cuando Adán pecó. Dios no dijo, bueno, ahora ¿qué hacemos? Que no sé qué hacer. Dios ya tenía todo previsto antes de la fundación del mundo. Hay un propósito que es eterno, que no es individual, que no es personal y que está definido para que el hombre se suba a ese propósito y no que Dios se suba al propósito del hombre. Yo no sé cuándo cambió, o por lo menos tengo una vaga idea, pero no sé por qué de un tiempo a esta parte se ha definido que Dios tiene que prosperar los caminos del hombre. Se ha definido que Dios tiene que colaborar con el hombre, que Dios es un colaborador del hombre. Mi Biblia dice que somos colaboradores de Dios. Yo no sé cuándo hemos definido, y si a alguien le predicaron el evangelio de esa manera, es bueno que comience a renunciar a ese evangelio. Porque está bueno, llegaste de alguna manera, pero hay una manera que nosotros tenemos que darnos cuenta. Dios no opera por lástima. Dios no opera por manipulación. Dios no opera porque yo estoy angustiado y necesito que Dios haga algo. Amados, Dios opera por propósito. Y su propósito eterno prevalece. Si Dios operara por sentimientos como los nuestros, Jesús no iba a la cruz. No estaría salvo.
Hay mucha gente que necesita ser salvada, que ya lo fue, pero no se lo notificaron todavía, no le avisaron. Y esa salvación se va a producir en tanto y en cuanto nosotros seamos fieles exponentes del verdadero o del evangelio, porque no hay un verdadero evangelio. ¿Hay evangelio o no hay evangelio? Así que necesitamos entender de una vez por todas que si el propósito eterno es algo que se le ocurrió a Dios, debe ser perfecto, debe ser completo, debe ser de reposo. Yo creo personalmente que todo lo que se le ocurre a Dios es perfecto, completo y de reposo. Y que si yo me subo a lo que se le ocurrió a Dios y no me subo a lo que se me ocurrió a mí y lo llamo a Dios a que venga, yo voy a vivir perfecto, completo y en reposo. Independientemente de lo que ocurra afuera. Y ahí es donde se manifiesta el amor de Dios, que nos hace gobernar por sobre todo lo que quiera venir a perturbar el caminar nuestro en la vida. Lo saque o no lo saque. Señor, move esta montaña que está delante mío. Y ahí a la montaña le ponemos nombre hasta para ser dulce. ¿Qué es la montaña de la enfermedad? ¿Qué es la montaña del problema económico? Jesús dijo, el que tiene la fe como un grano de mostaza, le va a decir a la montaña que se mueva. Montaña dijo, no dijo problema, no dijo ninguna otra, dijo montaña. ¿Qué dijo? ¿Y por qué le ponemos nombre a la montaña? ¿Sabe lo que dijo el Señor? Porque hay que juntar la Biblia. Ya no van a adorar ni en este monte, ni en Jerusalén. La montaña se mueve porque ahí ya no vamos a orar. Ya no vamos a tener comunión con Dios. No necesitamos una montaña para tener comunión con Dios. La montaña se movió. Quien está en la fe del Hijo vive en la montaña que se movió. El velo se rasgó y ya habitamos en la presencia del Padre. Esa es la montaña. Si Dios decidió incluirnos en el propósito eterno, amado, es para que vivamos perfectos, es para que vivamos completos y es para que vivamos en total reposo. Dios no nos llamó a vivir imperfectos, incompletos y siendo una bola de nervio. Si Dios nos convocó a su propósito eterno y por algo estás acá, aunque estés mirando el celular para jugar o para mandarte WhatsApp con alguien, amado, si por algo estás acá, es porque Dios te convocó para que seas perfecto, estés completo y vivas en absoluto reposo. ¿Le guste a tu alma o no? Es así. La fe. ¿Sabes lo que quieren saber qué es lo que nos hace entender la fe? Lo primero que le hace entender la fe a una persona, o que debería. O sea, yo te voy a decir lo que le hace o que lo que le debería hacer entender la fe a una persona, ¿sí? Ahora, no me voy a hacer cargo de tu concepto de la fe, ni del concepto de la fe que te enseñaron. ¿Estamos claros? Yo te voy a decir lo que le hace entender la fe a una persona. ¿Querés decirlo conmigo? No, porque capaz que vas a repetir algo que no estás convencido, así que te lo voy a decir yo. Después, si querés, lo repetimos todos juntos. Amados, la fe nos hace entender. Lo primero que la fe le hace entender a una persona es que Dios es mejor que esa persona. La fe nos hace entender que Dios es mejor que nosotros. Y vos decís, ay, pero qué obviedad. Si Dios no hace esto, yo me enojo con Dios. ¿Quién es mejor? Si Dios no me da tal cosa, yo me voy. ¿Quién es mejor? Si Dios no me arregla el problema, no sé si sigo creyendo en Dios. ¿Quién es mejor? Lo primero que te va a hacer creer la fe, porque no es tu fe ni mi fe. Tu fe y mi fe, ¿sabés lo que van a decir? Dios tiene que hacer tal cosa porque yo lo digo. Pero la fe que es Cristo, lo primero que va a decir,
yo soy mejor que cualquier pensamiento que vos tengas. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Yo veo por encima, vos ves a nivel terrenal, pero yo veo por encima lo que para vos hoy tendría que ocurrir. Y yo no permito que ocurra. Es porque vos no te das cuenta que eso lo que va a generar es una perturbación a tu caminar en la tierra. Porque yo no te escogí para solucionarte problemas, yo te escogí para que vos estando en la tierra arrases con todas las circunstancias que te quieran gobernar y que te detengan para manifestar aquello para lo que te creé, el propósito eterno en la tierra. A ver, los que quieran repetirlo conmigo. La fe nos hace entender que Dios es mejor que nosotros. Dios piensa mejor que yo, Dios piensa y sabe más que yo. Dios tiene más en clara las cosas. ¿Por qué Dios puso a este líder? Por algo está ahí. ¿Por qué pintaron de azul? Por algo se pintó de azul. A veces estamos tan ocupados con las cosas que tenemos que solucionar afuera y de los demás que viendo las que Dios nos demanda solucionar a nosotros. Yo nunca entiendo por qué tanto énfasis a veces en solucionar cuestiones que no tenemos la posibilidad de solucionar. Dos personas chusmeando de otra en la mesa, ¿qué le están solucionando a la pobre persona que no está? No hay manera. Cuando entendemos que Dios es mejor que nosotros, empezamos a descansar. Esa declaración, que no quiero que se quede en una declaración para que la pongan ahora en el estado de WhatsApp. Dios, mi foto y abajo, Dios es mejor que nosotros. No es para eso. Esto es para que empecemos a descansar. Amados, esto produce descanso de saber que dentro del propósito eterno, no en cualquier lado, dentro del propósito eterno no hay enfermedad, no hay crisis, no hay diablo que pueda hablar más fuerte que Dios. Permanezcan en mí, dice el Señor. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, ahí todo lo que pidan será hecho, porque van a estar escuchando lo que yo estoy hablando. Entonces van a declarar lo que yo hablo. Y cuando declaren lo que yo hablo, van a caminar de tal manera en la tierra que ni la enfermedad, ni las crisis, ni los vicios, ni nada, ni el diablo se va a poder meter. Va a poder detener mi obra a través de ustedes en la tierra. Decirle a alguno que tenga cerca, reposá. Lo eterno, decirle así, lo eterno. Ayúdame, espera. Decirle, reposá. No sé qué te pasa, pero lo eterno es mayor. Quiero leer a alguien que si algo tenía claro, era esto. Que sabía reposar a pesar de. Pero esto no es, bueno, yo tengo paz porque estoy en Cristo. Y después por dentro a la noche, cuando se va a dormir, tiene una revolución interna que después te cuenta, hace 15 días que no duermo. ¿Y por qué? Y porque Cristo es paz y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta que se van a dormir. No sé por qué tengo este soplito en el corazón. No sé por qué tengo esta ansiedad que me come. Este dolor de hueso que por todos lados. Amado, fíjate si no es. A veces la edad y a veces hay que ver de dónde salieron los dolores. Si tenés 20 años, 25, 30 y te duele todo, me parece que tenés que empezar a replantearte algunas cosas de cómo estás viviendo tu vida. Pero hay uno que la tenía bastante clara. En esto de que el propósito eterno te hacía descansar. Que viviendo en lo eterno reposás. Que viviendo según Dios la vida es diferente. Que reposar no quiere decir hago la plancha y que se caiga el mundo, total yo estoy bien. Eso no es reposar, eso es ser un irresponsable con la vida que se te asignó, ¿sí? Hay gente que es medio irresponsable, se le cae, no importa, quédate tranquilo, Dios proveerá. No es eso. Y se le cae la casa encima, Dios proveerá.
No, clava un clavito aunque sea. Colosenses 1, 24 y 29, vamos a citar al apóstol Pablo. Él decía, o dejó escrito, mejor dicho, una foto que él vio. Más que una foto, un lugar donde él estaba viviendo, entonces nos lo describe en Colosenses. Y dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Esto es estar jugado. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos en medio de sufrimiento? No me responden. Y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿En favor de qué? En favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor, según el plan que Dios me encomendó para ustedes. El dar cumplimiento a la palabra de Dios. Perdón, ¿dijo el anunciar la palabra de Dios? ¿Dijo el predicar la palabra de Dios? ¿Dijo él avisarle a todos, publicar en todos los Facebook, en todos los Instagram, en todos los Twitter, ahora que es X, no es más pajarito, en todos los... ¿Él dijo eso? ¿Me voy a poner a hablar de Dios? ¿Dijo eso? ¿Qué dijo Pablo? Cumplimiento de la palabra de Dios. Él no solo la hablaba, sino que procuraba que en sus días la palabra de Dios se cumpla. Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. O sea, a ver un santo por acá. Bien, los que no levantaron la mano, ¿qué pasa? A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Cuál era el pensamiento de Dios? Dar a conocer la riqueza de lo que era Cristo. Si yo leo esto en una Biblia, como lo estoy leyendo, si yo soy anoticiado de esto por primera vez en mi vida, o lo leí y lo pasé de largo porque es tan rebuscado el lenguaje de español antiguo que lo paso de largo. Amado, hoy tengo que prestar atención con todos mis sentidos, hasta con los pies tengo que mirar esto. Porque acá está diciendo, a Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza. Dios se propuso darte a conocer y darme a conocer. Dios definió darte a conocer y darme a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio. Si el misterio viene de Dios, ¿no será que es un poco importante? ¿Que algo de importancia tendrá? Dar a conocer. Yo sé que el televisor es atrayente, pero más que lo que está escrito, necesito que la sustancia de lo que está escrito impregne nuestros ojos y oídos espirituales. Amado, no, yo no, vos lo necesitas. Yo lo necesito para mí y vos para vos. Si Dios se propuso darte a conocer un misterio, ¿no será que es importante? Pero a la vez, fíjate con cuán amor nos ama, que ha definido que sus cuestiones misteriosas, que sus cuestiones de estado, las que Él ha guardado durante siglos, se las da a conocer a la iglesia. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi oración? Señor, yo quiero conocer esos misterios. Porque si vos dijiste que lo tenés que dar a conocer, que lo querés dar a conocer, y yo estoy dispuesto, yo los quiero conocer, Padre. Yo quiero conocer todo lo que vos definiste que hay que dar a conocer. ¿Sabés qué te va a mantener eso? ¿A qué te va a mantener atado eso? A la revelación de Cristo. No te va a mantener atado a una vida de, mi estima, mi dolor, mi. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Mimi se llamaba. Dice, dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. ¿Cuál es el misterio? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Pablo la tenía tan clara que ya decía Cristo en ustedes, porque él ya sabía de qué estábamos hablando. A este Cristo proclamamos,
aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos perfectos en Él. Amados, si hay algo que uno hace desde este lugar, desde el pastorado, desde cada una de las gracias ministeriales, para lo que trabajamos, es para que Cristo sea conocido en ustedes y ustedes sean conocidos en Él. Para presentarlos perfectos delante de Dios. ¿Qué significa perfecto? Bueno, perfecto es, y no lo tomen como definición, porque esto es muy amplio, pero perfecto es alguien maduro en el Señor, alguien que ha ido madurando, y cuanto más maduramos, más vamos conociendo sobre Dios. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Este es el fin de la predicación del Evangelio, que cada persona sea presentada perfecta delante de Él. Ahora, para que esto ocurra tiene que haber dos partes, uno que esté definido a hacerlo y otro que esté definido a vivirlo. Porque el Evangelio por Evangelio en sí mismo no sirve para nada. Si vos venís una vez cada tanto, no sirve. Pero no es porque alguien te diga no vengas más, no, todo lo contrario, te estamos diciendo, el Señor te conoce de tal manera que quiere que vos lo conozcas a Él, porque cuanto más lo conoces a Él, más te vas a conocer vos, como fuiste diseñado. Acá no estamos hablando de introspección, de que vos conozcas tu identidad y te ponemos la huella digital para que vos sepas la identidad tuya. A ver, mirá tu documento, ¿qué dice tu documento? Así Dios te conoce. No, amado, Dios no te conoce a vos ni a mí por nuestro nombre de pila. Dios no sabe que me llamo Fernando. Dios sabe que me llamo Iglesia. Y vos te llamás Iglesia. Y en función de eso, no salgan de acá. ¿Qué Dios cómo que no sabe que se llama Fernando? Ustedes me entienden. Sí. En el Facebook, el pastor dijo que Dios, crónica. Último momento, el pastor no conoce, Dios no conoce al pastor. Amados, te estoy diciendo que el fin de Dios es que vos te conozcas y yo, como fuimos conocidos por Él. Ese es el fin de Dios. Más conozco a Dios, más conozco acerca de cómo Él me conoció. No necesito que me levanten la estima. Yo voy viendo quién soy en Él y ya no tengo estima. Tengo una fortaleza interior que me hace estar posicionado, firme, parado, plantado ante la vida. Esa fortaleza interior se llama gracia. Nosotros estamos siendo fortalecidos por su gracia. Pablo dice, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. O sea, el poder de la gracia. Cuando la gracia es revelada, cuando la gracia empieza a ser una realidad en nosotros y empezamos a ver el poder de la gracia, no esa gracia barata que inventamos los evangélicos, ay, menos mal que está la gracia, si no Dios ya me hubiera tirado un barril de nafta y me prendía fuego. No, amado, cuando empezamos a conocer la gracia, empezamos a darnos cuenta del poder que obra en nosotros. El poder, no lo ves con ojo físico, pero lo empezás a experimentar. Es un poder que barre corrupción. Es un poder anticorrosivo. Entonces, te va a ocurrir y me va a ocurrir que van a tirar piedras, pero ¿sabés lo único que van a producir las piedras? Los golpes de las piedras. Les recomiendo a los que no saben y a los que saben repasar y a los que no saben informarse. Historia de Esteban. Muchacho fue apedreado, pero cuando estaba siendo apedreado, ¿saben qué hizo? Se gozó. Y los que estaban viendo cómo Esteban era apedreado pudieron ver la gloria de Dios. Cuando vos empezás a conocer la gracia y la gracia te es revelada, ¿sabés que empieza a producir? Que las piedras, o sea, los golpes de la vida, lo único que producen es medidas mayores de gracia en nosotros y que se exportan. Las piedras empiezan a golpear, pero cuando estamos en Cristo, por eso a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y como algunos no levantaron la mano, no sé si te van a ayudar todas las cosas, ¿sí? Pero cuando estamos en Cristo dice que todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito.
por el que fueron llamados, o sea, conforme a la operatividad que se espera de la persona en la tierra. Entonces, todas las cosas que empiezan a ocurrir alrededor, que son golpes, yo no sé vos, pero yo recibo golpes de la vida, golpes por las circunstancias, situaciones a resolver que golpean, que pegan, matrimonios que son golpeados. ¿Sabés lo que empieza a pasar? Empiezo a entender que cada golpe no es para destruirme, no es para derribarme, sino que cada golpe produce una medida mayor de Cristo en mí. Cada golpe de afuera produce que gobierne con más exactitud el de adentro. ¿Por qué me golpea tanto la vida? Permití que salga lo que gobierna la vida a través de los golpes. Las piedras lo que quieren detener es la expresión de Cristo. Las piedras lo que quieren detener es la expresión de la libertad de Dios. Los golpes de la vida quieren detener la expresión de Cristo en vos. Eso es lo que quieren lograr. Pero si nosotros perseveramos, los golpes, los piedrazos, van a producir el efecto contrario. El apóstol Pablo se gozaba en medio de las dificultades, porque sabía que las dificultades, porque él había visto la gracia, él había visto el poder de Dios, él había visto quién operaba en él. Entonces cada golpe, cada circunstancia, como decía, me alegro en medio de mis sufrimientos. Cada sufrimiento, él sabía que estaba exportando a Cristo. Cristo se hacía más fuerte en medio de la debilidad. Cristo se hace más fuerte en medio de la debilidad. Cuando yo empiezo a pensar que Dios piensa mejor que yo, que Dios sabe más que yo, que Dios es Dios y por algo es Dios y por algo yo soy humano y estoy en esta tierra. Las aflicciones son el velo de la carne. Sí, la carne, nuestros propios pensamientos, nuestra propia manera de pensar, es lo que detiene que nosotros podamos ver la manera de pensar de Dios. Cuando habla de las aflicciones, las aflicciones están generando, amados, las aflicciones lo que están haciendo es que se rasgue la carne, que se rasgue el velo. No es que te van a abrir y te van a sacar el corazón de adentro. Lo que va a ocurrir es que por causa de lo que está ocurriendo, vos vas a ver mejor al Señor. A eso llamamos ser traspasados por la cruz. A que la cruz genere en nosotros una rasgadura que nosotros podamos ver claramente al Señor. ¿Y cuándo se genera eso? Y cuando la carne es rasgada. Pero si ante cada dificultad yo salgo corriendo, nunca voy a poder ver la realidad de Dios en mi vida. Nunca voy a poder ser fortalecido. Si ante cada dificultad yo me dedico a pecar, lo más probable es que nunca pueda ver la claridad que Dios quiere que yo vea acerca de Él. Nunca lo voy a poder ver claramente. Ay, hay mucha aflicción, listo, me voy a pecar. Total, Dios ya me descartó. Y ahí empieza el ciclo del pecado. ¿Cuál es el ciclo del pecado? Dios ya me descartó, yo me hago la víctima. Ay, Señor, si vos me sacarías de este lugar. Ay, Señor, y ay, Señor, y ay, Señor, y ay, Señor, y termino cada día más hundido. Y después un día, vuelvo para adelante, vuelvo para arriba. Ay, me voy a poner las pilas. Y ahí arranca el ciclo del pecado. El pecado no tiene nada bueno para decirte. Ya te dijo un montón de cosas durante toda tu vida. Pero si un día, ante la misma circunstancia, yo reacciono diferente, el velo se rasga y empiezo a ver con claridad a Cristo. Ay, pero a mí no se me apareció ningún ángel. No se te va a aparecer un ángel. Va a haber una potencia interna que va a aumentar. Va a haber un crecimiento de Cristo en nosotros. Maduramos cuando la cruz empieza a ser una realidad. Amado, no puedo seguir yo pretendiendo. Yo sé que esto va a confrontar a más de uno. Y a mí me confronta.
Pero yo no puedo seguir pretendiendo que Dios me libre. ¡Hoy Dios me libre! Ya te libró. El tema es que yo defina subirme a lo que Dios hizo. ¿Y cómo me subo a lo que Dios hizo? Bueno, yo defino que no me va a gobernar lo que ya está definido, que no me tiene que gobernar. Pero si me pongo bajo gobierno, me va a gobernar. El Señor ya te hizo libre. Y ahí cantamos: Cristo, Cristo me hizo libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Y me voy y me fumo un pucho en la puerta. ¿Dónde está esa libertad que canté acá? Maduramos cuando empezamos a dejar acciones y empezamos a tomar de la gracia. No es tan complicado el Evangelio. Por allá atrás, si ustedes cuando se vayan van a pasar por multimedia, van a ver un cartel ahí que dice: hagamos simple lo complejo. El Evangelio no es tan complicado. La salvación no es algo tan complicado. ¿Se pierde o no se pierde? Y amado, cuando pregunté eso es porque tengo miedo de perderla, porque tengo ganas de pecar y que alguien me perdone porque peco. Nadie que está viviendo en la salvación pregunta si se pierde o no se pierde. Es salvo y vive salvo, listo. Es como que me diga: ¿perderé la llave de mi casa? Y si las tenés en el lugar que la tenés que tener, no la vas a perder. ¿Perderé a mi familia? Y si haces lo que tenés que hacer y sos coherente con la vida que tenés que llevar, ¿por qué vas a perder a tu familia? ¿Perderé el colectivo? Y si llegás justo a la parada, no lo vas a perder. Alguien dice: son menos 20, el colectivo pasa menos cuarto. Bueno, yo voy a ir menos 10, total, me va a esperar a mí el colectivo. ¿Por qué? Nadie normal diría eso. Es más, ya me voy, chau, nos vemos. Porque pasa el colectivo. Y justo te pasa por adelante. Bueno, ahí ya hay un problema del reloj o del GPS del colectivo. No, amado, nadie está pendiente de que va a perder algo si lo está cuidando. Cuando estoy pendiente de si lo pierdo o no lo pierdo, es porque no tengo ganas de cuidarlo. Tenga 10, 11, 15, 20, 40, 80 años. Porque todos necesitamos ser salvos. Y después todos necesitamos profundizar en esa salvación. Porque una cosa es ser salvo del infierno, pero otra cosa es ser libre, que de eso se trata la salvación. Yo puedo ser salvo del infierno, pero vivir una vida de esclavo los 50, 60, 70, 80 años de vida que me quedan. Señor, quiero vivir libre. Viví libre. Ahora, si ando escondiendo el celular, ando escondiendo la agenda, ando escondiéndome, obvio que no soy libre. Señor, quiero ser libre de los vicios. Déjalos. Ay, pero Señor, es complicado. Sí, ya sé. Pero en mi gracia, cuando digas que no, yo te voy a fortalecer. Pero no te voy a fortalecer antes. Yo te fortalezco cuando tomás acciones. Cuando das cumplimiento a la palabra, no antes de que la palabra te dé cumplimiento. Y de eso se trata la vida. Acá no se trata de: ay, no me aman, me están diciendo algo muy fuerte. No, amado, porque te amamos te estamos diciendo esto. Para que reposes, para que apoyes la cabeza y descanses en Cristo, y no en un vicio, y no en una debilidad, y no en las corrientes de este siglo. Para que nadie te gobierne, sino que sea Cristo tu gobierno. De eso se trata. Eso es amar a alguien. Cuando alguien ama a alguien, no voy a decir el trillado dicho: el que ama dice la verdad, porque a veces en nombre de eso se dice cada verdura. Te insulto porque te amo. No, no es así. Para que reacciones, no tampoco. Pero sí voy a decir que el verdadero amor lo que promueve
es la madurez de los hijos. Mirá, Dios tiene dos negocios. El primer negocio de Dios es que las personas salgan de la muerte y pasen a la vida, que salgan de las tinieblas y pasen a la luz. Ese es el primer negocio de Dios. El segundo negocio de Dios, que una vez que están en la luz, maduren y cada día sean más maduros, sean perfeccionados para que se conozcan en Cristo y que Cristo sea conocido en ellos. Para que no sea ni tu Dios ni mi Dios una persona, un pecado, una debilidad, una situación incontrolable. Cuando estoy en Cristo, todo está bajo el control de Dios, hasta el diablo. El problema es que cuando estoy fuera de Cristo, por decisión propia, todo se hace incontrolable. Y el diablo no es una serpiente, sino que es un dragón. En Cristo, lo decíamos días pasados, pero está bueno repetirlo porque el público se renueva. En Cristo, el diablo te pincha un poquito el tobillo, porque molesta el caminar diario. Pero fuera de Cristo, estás bajo su gobierno y yo. Y esto no se trata, ¡ay, me está metiendo miedo! No, amado, te estoy hablando de que estar en Cristo hace que todo lo que está fuera de Cristo sea gobernado por Cristo. Porque estando en Cristo, trabajamos para el negocio de Dios, reconciliar todas las cosas en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, Dios me va a dar todo lo que necesito para que eso ocurra. Pasa que, ¿cuál es el problema con la naturaleza adánica? ¿Cuál es el problema con la naturaleza que traemos de raíz? Que encima después se hace religiosa y después encima empieza a inventar cosas como que Dios le da sus peores batallas más difíciles a sus mejores guerreros. Amado, ¿quién dijo esa burrada? Entonces yo soy un teniente coronel, amado. Claro. Dios te ama como sos, vení, quédate con Él. Todo para convencer a la gente, amado. Si la gente no es revelado Cristo, te vas a arrodillar ante una persona, le vas a dar plata y no lo vas a convencer. ¿Cuál es el problema con la naturaleza que traemos de raíz? Yo te lo voy a decir, y más cuando esa naturaleza pasa por una iglesia evangélica y tiene un pastor evangélico. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿No tienen el dicho ese? Es griego. En latín, si querés, te lo digo. En latín sería, se tenía que decir y se dijo. Necesitamos entender que lo que el Señor promueve en nosotros es un perfeccionamiento constante no porque, sino para que no seamos gobernados por nada. Está bueno que tengamos herramientas, está bueno que hablemos de temas, pero el problema es cuando nos quedamos hablando de temas, pero nos sigue gobernando una naturaleza que permite que todo nos gobierne. Hoy hablábamos, después le voy a pasar a todos la disertación de la hermana Lucía, que estuvo hablando con los jóvenes, con todo el equipo de elegidos, acerca de las relaciones tóxicas, ¿sí? De la toxicidad en las relaciones. Pero yo quiero decirte algo, amado joven que lo escuchaste, y a todos los que le vamos a mandar el link y lo van a escuchar. Yo quiero decirte algo, vos podés leerte todos los libros de relaciones tóxicas, todos los libros de psicología, podés tener todas las charlas sobre relaciones tóxicas, pero si no te gobierna Cristo, tu vida va a ser tóxica. Vas a ser tóxico y vas a permitir vínculos tóxicos, constantemente, porque tu estima va a estar gobernada por lo que dicen de afuera, o por lo que de adentro te hacen creer que tenés que vivir, que es toda una naturaleza que te hace querer mostrarte, querer pertenecer, querer ser alguien, y eso está promovido. Y eso va a ocurrir constantemente. Y eso te va a llevar a tener un montón de alternativas tóxicas para llenar el vacío que está. Porque nadie que está completo en Cristo y que ve a Cristo y que la gracia lo completa, nadie puede dejarse gobernar por algo externo.
Entonces yo quiero decirte que los temas están buenos, pero si Cristo no gobierna, no hay psicología, ni el mejor psicólogo de la tierra te va a sacar de los problemas emocionales. Pero cuando Cristo gobierna, y yo permito el gobierno de Cristo y gestiono el gobierno de Cristo, amados, no hay manera. Te va a hacer cosquilla en el tobillo, pero no hay manera de que te gobiernen. Cuando nosotros maduramos, nos vamos acordando de quién es Cristo. Porque nosotros cuando creímos, empezó un proceso de configurar nuestra mente, no para que aparezcan cosas nuevas, sino para recordar quién es Cristo y cuál es nuestra verdadera posición en Él. Cristo empieza a dejar de ser un nombre y pasa a ser el nombre. Cristo empieza a dejar de ser, a medida que maduramos, un nombre para cerrar una oración. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Tendríamos que hacer estadísticas. De 10 oraciones que dije en el nombre de Jesús, ¿cuántas se cumplieron? Nosotros tenemos que ver resultados. ¿Cuántos saben que en la Biblia hay un libro que se llama Números? ¿Y por qué te crees que está? Si no le hubiera puesto, qué sé yo, letras distintas, no sé, el número, es porque hay resultados. Tendríamos que hacer una estadística. A ver, ¿cuántas oraciones dije en el nombre de Jesús? Y bueno, y seguí, total. ¿Será que no es voluntad de Dios? ¿No? ¿Será que capaz que te pusiste a hablar de cosas que quizás no tenías que hablar? ¿O usaste el nombre del Señor como un amuleto? ¿Cuántos vieron los autos que tienen el pescadito atrás? Y después frenan en la esquina. ¿Para qué tiene el pescadito entonces? ¿No? ¿Qué hace? Se pudrió el pescado. No te identifica un pescadito, te identifica una vida. ¿A dónde vas? A la iglesia. ¿Por qué? La iglesia, porque yo soy santo del Señor. La iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Y después anda escondiendo el celular. Apaga la computadora para que nadie vea. Borra el historial. Pero va a la iglesia. Amado, no se trata de ser perfectos humanamente, sino de que Cristo nos perfeccione. De ponernos bajo el gobierno del nombre. Que deje de ser un nombre y sea el nombre. Cuando está el nombre gobernando una familia, yo no estoy pendiente de dónde está Sandra, no está Sandra. Cristo gobierna. Cristo gobierna. Los celos pasan a ser algo que está bajo gobierno. El control financiero en una casa, el control en una familia. Viste que hay gente que todo tiene que estar... Cállate que tu padre te va a ver, tu padre. Le cuento a tu padre. Viene el pobre tipo muerto del trabajo, 15 horas llega y el hijo, en vez de saludarlo, lo ve 15 horas comiéndole la cabeza. Cuando venga tu padre, cuando venga tu padre. Amado, cuando Cristo gobierna, hay autoridad en el padre, en la madre. Cada hijo se sujeta a la autoridad. ¿Hay situaciones a resolver? Sí, porque estamos en un proceso de perfeccionamiento. No te voy a decir acá que yo le digo a Valentina, vení, y me dice, oh padre, voy hacia allá como Laurita Ingalls. ¿Cómo no, padre? Dejo de hacer todo lo que estoy haciendo y voy porque me llamas tú.
¿Viste la familia Ingalls que le dice, vení acá y vení, ahí, Charles, un señor? Amado, uno a veces ve, al final mi mujer no se me sujeta, no se me suscita. Si seguía así te iba a dejar la jeta. Que se tiene que sujetar y que acá tiene que pasar esto, tiene que pasar aquello, tiene que pasar lo otro. Amado, cuando gobierna Cristo se someten los unos a los otros en el temor y en el amor del Señor. Ni acá no hay sometimiento. Nadie gobierna por sobre nadie. El matrimonio se da cuenta que es matrimonio y la familia es esa, no todos los parientes que tiene el matrimonio. El matrimonio está gobernado por un estado matrimonial, no por el estado matrimonial del tío, el abuelo, el tatarabuelo, que todos se meten y opinan sobre la familia. No, cuando Cristo gobierna, todo está bajo el gobierno de Cristo. Yo sé que ustedes se ríen porque lo vieron en algún lado. Nadie lo volvió ni lo volverá a vivir, todas estas cosas. La mujer se sujetará al varón. Ok, sí, pero el varón tiene que estar sujeto a Cristo. Si no, no hay gobierno ahí. No hay gobierno. Lo único que hay, hablamos del Señor, tenemos una Biblia. Me voy a hacer el devocional. Mi marido es recreyente, hace el devocional todas las mañanas. Pero no labura. Maltrata a la familia. Después del devocional, 82 horas en el Facebook. ¿Para qué hiciste el devocional? No tengo nada con Facebook, usen las redes, miren Netflix, hagan todo lo que quieran. Pero seamos coherentes. Si hay algo que la fe, lo segundo que la fe nos posiciona es una vida coherente. No digo que amo a Dios. Tampoco le tengo que demostrar a Dios que lo amo. Pero yo doy a conocer en la tierra mi amor por Dios con acciones. Pablo dijo el cumplimiento de la palabra. ¿Y qué tengo que ser perfecto en 5 minutos? No, pero sí entrar en el proceso de perfeccionamiento. Ay, pastor, pero vos no sabés lo que vivo yo. Y vos no sabés lo que vivo yo. No queramos, no que creamos que esto es, bueno, vamos, Pablo escribió una Biblia porque no tenía nada que hacer. No, amado, dejó un legado generacional para que nosotros podamos de alguna manera tener un testimonio de un lugar al que fue. Y si hay algo que tiene que generar la predicación, es un testimonio de un lugar a donde fuimos. Para que vayamos todos. Mientras nos acordamos de quién es Cristo, vamos viendo cómo Dios nos transforma en quienes somos realmente. Miralo a alguno y decirle, Dios sabe cómo transformarte en quien Él diseñó. Porque Dios sabe. Y este Dios sabe, no es para ir al velorio y decir Dios sabe. No. En el velorio darle un abrazo y decirle, te entiendo, te doy, llamame, tomamos un café. No le digas, es un propósito de Dios, porque va a odiar a Dios. Se murió, pero Dios sabe. No, amado, se murió, vamos a consolar a la persona. Si alguien algún día dijo eso de consuelo, quiero decirte que te odió a vos y lo odió a Dios. Salvo que sea un evangélico que te dijo que, y bueno, está bien, sí, es un propósito de Dios, y terminaron en un mar de llanto y resignación. Pero Dios sabe cómo soy. Sí, por eso está proponiendo transformarte. Los matrimonios que acá no pasa, pero pasaba en Sudáfrica, una congregación en Sudáfrica. Que uno le dice al otro, bueno, pero vos me conociste así.
Bueno, pues hace 30 años que te conocí así. Debería haber un momento que si encima concurrís a una congregación, lees una Biblia y escuchaste 750 mensajes, que yo ya deje de conocerte así y empiece a conocerte como Dios te conoce. Y como Dios definió que seas. Para que los dos seamos lo que Dios dijo. Que este matrimonio sea absorbido por la cruz definitivamente y no que siga siendo absorbido por las cuestiones cotidianas. De esto se trata, ver al Señor, amado. Nosotros quiero ver al Señor. Hagamos simple lo complejo. Ver al Señor es entender las cuestiones cotidianas. Ustedes lean el libro de Efesios y ustedes se van a dar cuenta. Primero el Señor te dice dónde estamos, quiénes somos, hacia dónde vamos, pero después arranca. Hijos, sujétense a los padres, maridos, hagan esto con las mujeres, esposas, hagan esto con los esposos. Empieza a hablar de todos los problemas y de las situaciones conyugales, de las situaciones de la vida cotidiana. Y recién después dice, porque nuestra lucha no es contra carne, o sea, y arranca con la lucha y más que con la lucha, con la armadura del espíritu. Claro, porque ¿cómo va a ir a una guerra si tenés un desastre en tu casa? No, yo voy a cumplir el propósito eterno. ¿Y qué te crees que tu casa no comprende el propósito eterno? Lo cotidiano comprende el propósito eterno de Dios. Mira a alguno y decirle, no espiritualices tanto, que es más práctico el asunto. ¿Pecaste? Bueno, levantate y seguí, pero no sigas pecando. Oh Señor, pequé, caí. Bueno, como caí voy a caer de vuelta. Me gustó, la caída. Y ya no cae, anda arrastrado por el suelo. Caíste, levantate y andá hacia donde tenés que ir. El Señor me sostendrá por más que haga lo que haga. No, error, amado. El Señor te sostiene, pero cuando definís dejar de hacer lo que estás haciendo. Mirá, la Escritura es clara. Antes eran tinieblas, ahora son luz. ¿Sí? Esa nos encanta, esa parte, estamos enamorados todos. Éramos tinieblas, ahora somos luz. Declarémoslo, cantémoslo. Padre, éramos tinieblas. Señor, yo sé que antes era tiniebla y ahora soy luz. Bueno, está bien, enamorate de la luz, pero viví como la luz. Antes eran tinieblas, ahora son luz. Hagan las obras de la luz. Ay, pero yo no sé qué me pasa en mi interior, que estoy angustiado. Todos los días vivo en angustia. Amado, es porque estás en el hábitat incorrecto. Estás en el ecosistema de vida incorrecto y te pones a Dios en el llavero o en el auto, en el pescadito. Tener una Biblia en tu casa. Hay gente que dice, yo nací en cuna evangélica. Bueno, pero nacer en una panadería no te hace pan francés, amado. Yo vengo de cuna evangélica. ¿Y qué tiene? Cara de Biblia. O sea, no hay manera que porque jóvenes, amados jóvenes, niños arriba que algún día lo van a oír, que hayan nacido en un hogar que sus padres concurren a una congregación, no los hace perfeccionados en Cristo, no los hace salvos. Mi hija no es salva por mí. ¿Sabes? Una de las atenciones que tenemos con mi esposa es que Valentina entienda la salvación. Porque ella tiene que confesar a Jesucristo como el Señor. Yo no lo puedo confesar por ella. Cristo tiene que ser el Señor de ella antes que yo ser el padre de ella. Mi función como padre es que ella conozca al Señor. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Mi función como padre no es hacer que ella se sienta cómoda en este mundo cruel y sanguinario. Porque si yo algún día me voy, le tengo que dejar el verdadero legado, que ella esté firme en Cristo, que la gracia sea su realidad de vida, que la gracia sea la potencia que la sostenga. No mis valores y principios. Yo crío a mi hija con valores y principios. Soldán también, grandes valores así, amado. Esos valores y principios están muy buenos, sigámoslos enseñando, pero tiene que haber un entendimiento de una
formación diferente. Hay personas que están volviéndose locos, volviéndose locas por cosas que Dios no está pensando. Gente que está sola, que sé que hay acá varios. Disfruten de su soledad y complétense en Cristo, para que después te encontré con un completo, no con un completo vacío. Que lo único que va a hacer es tirarte para abajo y vos vas a tirar para abajo a la persona, porque va a haber dependencia emocional del uno con el otro. Complétense en Cristo. Disfruten la plenitud de Cristo. Hay cosas a las que Dios no nos permite acceder porque estamos totalmente desordenados. Y el orden no le corresponde a Dios. Dios dijo, sea la luz. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dijo, sea la luz, fue la luz. Y comenzó a funcionar todo lo que Dios iba diciendo porque la tierra obedeció. El orden no es cuestión de, bueno, Dios, ordena mi vida. No, el orden es cuestión de que lo que Dios habla, yo lo ponga a trabajar para ordenar. Señor, hace algo con mi matrimonio. Y Dios desde arriba, hace vos. Hace algo con mis hijos, hace vos. Hace algo con mis padres. Bueno, sometete un poquito y vas a ver cómo papá y mamá son diferentes. Hace un poquito de caso, dice el Señor. Ay, mi mamá no me entiende, mi papá no me entiende. ¿No será que están hablando en un idioma que está totalmente desfasado? Uno habla en chino mandarín y el otro en inglés. ¿No será que papá y mamá buscan que vivas de la manera que fuiste diseñado para vivir y vos querés vivir como querés y por eso papá y mamá no te entienden? Porque una cosa es un padre desacatado, ¿sí? Eso vamos a correrlo. Pero un padre normal siempre quiere que a su hijo le vaya mejor que a él. Un padre normal. ¿Y acá? A ver, sí, todos normales. Quizás nos desactualizamos un poco los padres. Quizás a veces estamos desfasados en los tiempos. Pero nunca vamos a estar desfasados en amor. Yo prefiero un padre que se exceda en amor y en amor de Dios. Y no un padre que quiera educar a sus hijos con la liberalidad de un sistema. Que ya sabemos dónde van a terminar esos hijos, corrompidos. Ay, mi mamá no me deja ir a matiné. Mi papá no me deja hacerme un piercing. Cuando tenga 18 van a ver. Si yo fuera papá y mamá, cuando tenga 18, cuando tenga 50, estés en esta casa. Pero no se trata de autoritarismo, se trata de presentar a Cristo para que Cristo gobierne. Los papás, las mamás, dice la Escritura claramente, ahí en Efesios, que no irrites a tus hijos. Hijos, obedezcan a los padres. Padres, no irriten a los hijos. ¿Sabes cuándo los hijos se irritan? Papá, mamá, amado. Porque ahora viene para el otro, yo estoy con ustedes ahora, un ratito. ¿Sabes cuándo nuestros hijos se irritan? Cuando le decís no te ponga la mano en la nariz así. Cuando le decís, estás mucho con el celular, vos tenés que dejar el celular. Cuando le decís, no despilfarres lo que te doy, y vos despilfarrás. Cuando le decís, no sé, es de determinada manera, y vos lo sos. Ahí se irrita porque es ley. Y la ley, todo el mundo la quiere transgredir. Y es normal, es parte de una naturaleza. Hijo, hija, vos tenés que cuidar a las mujeres. Hijo, tenés que cuidar a las mujeres. Hija, vos tenés que cuidar a los hombres. Y ve que después de un desastre con la madre y anda haciendo cualquier cosa por la calle. Nuestros hijos no son lo que le decimos que sean. Nuestros hijos son lo que nos ven hacer a nosotros. Y si para mí Cristo es lo máximo,
más tarde o más temprano Cristo será lo máximo para mis hijos. Si para mí congregarme lo es todo, si para mí la iglesia lo es todo, para mi hijo y mi hija en algún momento va a ser todo. Si Cristo es mi pasión, será la pasión de mi familia. Chicos, no van a decir a sus padres, mire usted lo que dijo el pastor. No, acá no me usen a mí como chivo expiatorio. ¿Por qué decimos operativos por diseño, productivos por madurez? Porque Dios por diseño nos hizo operativos para funcionar en su propósito eterno. Nos puso en la tierra para funcionar en su propósito eterno. Ahora, ¿cómo somos productivos? ¿Cómo producimos en ese propósito eterno? Si Dios nos recuperó para una tarea, yo tengo que averiguar primero quién es el jefe, quién es el que me recuperó, cómo es. Y segundo, ¿qué se espera de mí? ¿Cuántos conocen la parábola de los talentos? ¿Sí? Que no la conoce, búsquenlo. Google hoy te hace conocer cualquier cosa. San Google nos ayuda un montón. Hay uno que dice que agarró el talento que le dio el Señor y lo escondió. Yo puedo entender que esa persona no sabía qué hacer con ese talento. Lo que no puedo entender es por qué no le preguntó al dueño del talento qué quería que haga. Si vos tenés una directiva de Dios para vivir, ¿por qué no vamos y le preguntamos a Él a ver de qué se trata la vida? Y no andamos averiguando nosotros por nuestros propios medios. ¿Viste eso que dice? Tiene que descubrir la vida. Es jovencito, es jovencita, tiene que descubrir la vida. No, es que la vida ya está programada. Lo que tenemos que descubrir es al hacedor de la vida, que es Cristo. Cuando hablamos de ser productivos por madurez, es porque a medida que vamos conociendo, vamos haciendo cada día más exacto, no en una Biblia, no en una religión, no en una congregación, somos cada día más exactos para la vida. Porque transmitimos en la tierra lo que el cielo está transmitiendo. Y cuando transmitimos en la tierra lo que el cielo transmite, lo que del cielo tiene que ocurrir, ocurre. Hay impactos del cielo cuando nosotros somos obedientes a lo que el Padre nos envía. Ver al Señor es ser transformados por su imagen. Entendiendo todo esto, ¿cuántos quieren una oración para hacer? Una oración coherente, ¿sí? No vamos a hacer, oh Señor, Padre del cielo y de la tierra, tú que eres el creador de todas las cosas y que los mares... Bueno, dale, ya no tengo tiempo para que siga describiéndome. Viste que nuestras oraciones son medio así, poéticas. Señor, tú que tienes todo diseñado y que has diseñado el completo funcionamiento de los planetas y que los planetas no se chocan por la gran competencia de tu palabra y que tu verdad es clara. Y Dios dice, dale. Padre, hijo, llegás a tu casa. Oh Padre, tú que estás vestido con un traje tan lindo, que tienes la corbata tan hermosa y que tus zapatos están lustrados como un espejo en el cual yo me reflejo y parece un río de cristal. ¿Puedes, si eres tan amable, brindarme la posibilidad de obtener 100 pesos para el colectivo? ¿Alguien lo pediría? Ya sale más, no de 100 ya 150 estamos, 160. O sea... Por eso vamos a hablar de practicidad. Esos son los que leen mucho Reina Valera, ¿viste? Porque son tan poéticos, tan lindo el lenguaje. O vosotros, van al colegio los pibes. Oh, tú, compañero mío, a ti te digo, me prestas ese elemento que sirve para hacer desaparecer en la tierra lo que ha sido diseñado por alguna mano humana. O le decís, préstame la goma, campeón. Es gracioso, pero en lo práctico es lo que nos ocurre. Y el Señor dijo, no piensen que por sus vanas palabrerías van a ser oídos.
Sean prácticos. Si mi palabra, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, el Espíritu les va a decir exactamente lo que tienen que decir, con coherencia. Vamos a una oración coherente, ¿les parece? Miren, Señor, si vos decís, porque lo decís, que tenés cosas preparadas para los que te aman, que no tienen nada que ver con lo que vi, con lo que yo conozco, con lo que yo sé, con lo que a mí me parece. Padre, si vos decís eso, ¿sabés lo que quiero yo? Ver manifiesto en mi vida todo lo que está preparado y no lo que yo quiero. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque yo veo algunas caras, porque no sabe que yo lo que me está pasando en la vida. Con amor, ¿no? Y me interesa. ¿Sabés por qué? Porque a mí me interesa que te vaya Cristo y no que te vaya bien. Porque si te va Cristo, cuando Cristo es gobernado, sí, me interesa tu vida, que tiene paz. ¿Sí? ¿No? Otra vez. Yo doy títulos, ¿viste? Lo bueno que me oigo y me arrepiento enseguida. Pero que me interese no te genera nada a vos, eso es lo que vos tenés que entender. Yo le voy a contar al pastor, pero ¿qué solucionamos si no resolvemos vivir de acuerdo a cómo fuimos llamados a vivir? Y a mí me encanta oírlo. Yo cuando me junto con ustedes me encanta, vamos asados, la pasamos bomba. Pero lo dije hace unos días. Mi gloria no está en que vos me digas gracias, pastor, porque siempre estuviste. Eso es para mi estima. Sigamos honrando a las personas. Yo cuando alguien me dice gracias por la palabra, le digo no, gracias a vos por oírla. Por estar atento a la palabra de Dios. Pero tenemos que salir de esta cuestión nociva de que las palabras lo son todo. De que porque sabemos, estamos a pleno en el Señor. Amados, nosotros tenemos que hacer estadísticas, números. ¿Y cuáles son los números? ¿Cómo me va la vida? Cristo gobierna mi casa, Cristo gobierna mi corazón. Ahora, si eso no ocurre, yo no tengo por qué deprimirme. ¿Sabes lo que tengo que procurar? Que ocurra. ¿Y cómo? Con acciones, no con oraciones. A veces queremos solucionar con oraciones lo que no se va a solucionar hablando, se va a solucionar accionando. Oración es para tener claro el rumbo, pero una vez que está claro el rumbo, yo no puedo decir gracias Señor por mostrarme dónde es Buenos Aires. Te están esperando allá con riquezas, con misterios revelados. Vas a tener que ir a sacar el pasaje, subirte un micro, un avión, un auto, lo que sea, y empezar el viaje. Ay, no, a mí no me gusta viajar porque en el viaje yo me descompongo. Bueno, pero si te están esperando en una ubicación, vas a tener que confiar en que no te va a descomponer porque la potencia de la gracia es la que va a estar operando en vos. Pero tenés que empezar a viajar. Anhelo esas reuniones, Leo, en las que yo hacía llorar a la gente. En que en vez de estar con caras de asesinos seriales, estaban esperando que termine para llorar y pasar adelante y caerse. No pasa nada, caete, pero el tema es que cuando te levantes, ¿qué vas a hacer? Llorá, el tema cuando te seque las lágrimas, lo que vas a hacer. ¿Cómo estuvo la reunión? Estuvo buena, lloramos todos. Yo a veces veo a Boca y también lloro y eso no significa que el Señor gobierne ahí. Amado, tiene que haber un momento que salgamos de las vanas palabrerías y seamos específicos. Señor, yo quiero ver manifiesto en mi vida lo que tenés preparado, no lo que yo quiero. Hágase tu voluntad y no la mía. Pero Dios no me habla, está en silencio. Claro, porque ya habló. Si yo quiero que Dios me hable con la botella de vino en la mano, amado, te quiero decir que no te va a hablar. Si yo quiero que Dios me hable con el pucho en la mano, yo quiero decirte que después de que dejes el pucho va a venir la posibilidad de que Dios se dé a conocer con más claridad en vos y tu familia va a ser gobernada por Cristo. Yo quiero que Dios me hable. ¡Cállate vos! Que Dios me tiene que hablar, le dice al hijo.
reviento. Yo quiero que el diseño de Dios se manifieste en mi familia. Bueno, empezá a hacer los trámites para que la familia esté bajo diseño. Yo quiero que el diseño de Dios se manifieste en mí y en mis hijos. Bueno, hacé los trámites correspondientes para que eso ocurra. Si no estás casado, casate. Porque no vas a ver a Cristo hasta que esa familia no se case. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de cómo vamos a vivir de acá en adelante, de cómo querés vivir. Yo quiero ver a Cristo y se ponía a invitar a la esposa y se pone a mirar pornografía, o sea, quiero que nuestro matrimonio, amor, esté en Cristo. Viste que hay cosas que no las tengo que explicar mucho. Yo quiero que edifiquemos nuestro noviazgo en el Señor. Y tienen relaciones sexuales todos los días. No estás edificando tu noviazgo en el Señor, estás edificando tu noviazgo en el diablo. Y lo tenés que saber, o sea, hay una realidad. Y no importa esto que tengas 15, 20 o 50 años. Porque a veces que las parejas grandes, no, porque somos grandes. Sí, ya sé, pues con más razón. Pero te reitero, esto no es condenatorio, amado, esto es de reflexión y de iluminación para poder empezar. Hay gente que puede decir, bueno, pero yo vengo de una situación conflictiva en mi vida y bueno, la tengo que resolver. Bueno, anda a resolverla. Y después, hacé lo que tenés que hacer. Yo quiero sujetar, si me miran. Tenemos hambre, me están diciendo. Pero yo siento hambre del Señor en sus corazones. Al final fui a que me torturen, dice uno. Te estoy amando, quiero que lo sepas. Te voy a decir lo que te decían cuando eras chico, es por tu bien. Amados, tengo que poner ejemplos de la vida práctica, no porque ocurran, no sé si ocurren, es un problema de cada uno, es una situación que cada uno tendrá que resolver y no me tienen que rendir cuentas a mí ni tampoco a Dios, porque Dios no está enroscado en eso. Dios está diciendo, vengan y habiten en mi propósito eterno y verán las cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen, pero que yo ya tengo preparadas para aquellos que definen vivir de acuerdo a mi propósito. Por eso es momento de cerrar capítulos. ¿Para qué querés tantas hojas de la vida abiertas? ¿Cuántos libros podés leer de la misma manera, en el mismo momento? ¿Cuántos libros podés leer? Una sola vida. Vamos a tirar por tierra las palabras del profeta Serati. Podemos no tener todos una doble vida. Tenemos que definir vivir en una, porque si no, no habrá reposo. Cristo es el reposo de nuestras almas, pero ese reposo se manifiesta en santidad. Y la santidad la pone Él. Nosotros lo que nos tenemos que subir a dónde está. Porque tenemos que resolver algo. Que Cristo con nosotros es uno, es verdad. Eso es una realidad y no lo cambia nada ni nadie. Dios es fiel porque Él dijo que es uno con nosotros. El tema es que yo sea uno con Él. Ahí es otro tema. Por eso todo tiene que ver con la gestión. Mi matrimonio tiene que ser uno con Cristo. Ok, Dios ya definió que tu matrimonio esté bajo... Porque en la cruz Él recuperó todos los diseños. El individual, el matrimonial y el familiar. Y la iglesia. Todo fue recuperado en la cruz. Todo en la cruz fue determinado que funcione para lo que fue creado. El tema es que yo me suba a eso o no. Lo que Dios dijo siempre será verdad. Lo que yo diga, tengo que definirlo. Porque si yo me sumo a lo que Dios dijo, yo veré la realidad de Dios en mis días. Yo no quiero repetir las cosas que hizo mi mamá y mi papá. ¿Ok? ¿Cómo estás viviendo la vida? Porque si no vas de camino a lo mismo. Yo no voy a hacer con mis hijos como fueron mis padres conmigo. Si esa es tu motivación, estamos en el horno. Porque hagas o no hagas lo mismo, de las dos maneras los vas a educar mal. Ahora mis hijos van a vivir
lo que el Señor definió que tengan que vivir. Ahí, ¿sabés qué me va a tener que pasar? Me voy a tener que ocupar de ver, tenga la edad que tenga, cómo Dios diseñó que viva. Decirle a alguno que tengas, ya terminó la tortura. Esta tortura se llama prensa de aceite, ¿sí? ¿Y sabés qué? Te voy a contar algo. Porque vos decís, este que se la da de superado. Me vine de negro para que vos no pienses. Porque si me venía de blanco ya vos decías, este se hace el puro. No, no, amado. Yo estoy trabajando las mismas cosas que estás trabajando vos. Porque si vos tenés presiones, yo tengo las mismas o más. Porque si me vuela en la cabeza a mí, y quédate bien tranquilo que también va el tiro para vos. O sea que lo que estoy diciendo pega ahí, rebota, y yo también estoy procurando vivir conforme a lo que estamos hablando. Pero algún día tenemos que empezar a vivirlo. No se trata de, bueno, hay que empezar. No, no, algún día todos tenemos que definir. Porque esto es corporativo, esto es como iglesia. Lo que Dios está transformando es a su iglesia. No está transformando a Fernando. A Fernando lo está transformando para que sea parte de la iglesia. Y si Fernando no se deja transformar, la iglesia perderá la posibilidad de tener un grado de transformación. Porque Fernando le está diciendo a Dios, no, conmigo no cuentes. Entonces, ¿sabés qué se pierde? ¿Quién se pierde de ser santificado? Si yo no empiezo el proceso de transformación, vos. Y si vos no empezás el proceso de transformación, hay un nivel de santidad que yo no voy a poder vivir. Porque la santidad de Dios es corporativa, es como iglesia, no es una santidad individual. Y yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Si Josué hubiera dicho, muchachos, yo quiero que todos entremos, que todos vivamos, que todos estemos donde tenemos que estar, seguramente se hubiera esforzado un poquito más para que la gente lo viva. En parte conocemos, en parte profetizamos. En parte conocemos, ya hemos sido procesados. Vamos por la que profetizamos. Empújense un poquito, motívense un poquito los unos a los otros. Porque vas a vivir toda la santidad que la iglesia defina vivir. Y esto nos pega acá, y nos pega en Córdoba, y nos pega en la iglesia en Cuba. Cada persona que define vivir en la santidad de Dios será una suma a la santidad global de la iglesia. Y todos veremos mejor. ¿Y sabés lo que empieza a pasar? Todos vemos mejor. Todos estamos más claros en el propósito eterno. Todos estamos más claros en la vida de Cristo. Y todos estamos más claros en las añadiduras que se le van dando a la iglesia por causa de vivir en ese propósito. No se te pide perfección desde lo humano, sino que te permitas y le permitas al Señor perfeccionarte para que a través de ese perfeccionamiento suban los niveles de santidad y todos los diseños de Dios sean empapados de la gracia de Dios para que vivan conforme a como fueron diseñados y dejen de funcionar con todos los obstáculos que hoy funcionan porque los santos decidimos no ordenarnos. Vienen tiempos de la iglesia en que esto va a ser una realidad. Yo sé que Dios, si está hablando o está permitiendo que accedamos a estas cosas, es porque vos fuiste marcado para vivirlo. Y voy a hacer algo que va a traer descanso. Listo, ahora ya están todos tranquilos. Si querés, ponete de pie. Vamos a hacer una oración simple, práctica. Y tiene que ser una oración que vos hagas. Porque si en algo te viste identificado, te viste identificada, si en algo ha llegado a tu corazón, es bueno que salgamos del libro de las excusas y nos metamos en el libro que ya fue escrito antes de la fundación del mundo, que es Cristo. Metámonos en ese libro. Hay un libro que escriben algunos que se llama Excusas y Promesas. ¿Lo conocés? Yo no hago esto, pero algún día haré lo otro. Dice, excusas y promesas. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4. Cada tomo tiene 7.000 páginas. Yo te voy a invitar que a través de la oración quemes todos los libros de las excusas y las promesas y que permitas que la gracia empiece a manifestarse.
Porque la gracia se manifiesta a partir de acciones. A partir de acciones. Así que si hay algo de lo que en este momento querés salir, proponele al Señor. Señor, no quiero salir. Señor, defino salir. Y sé que con la potencia de tu gracia estaré donde vos definiste que esté. Y yo haré mi oración. Y si alguno se suma a mi oración, bien. Y si no, yo te invito a que hagas la tuya. Porque tiene que haber un momento de decisiones y definiciones. Señor, entendemos que por tu palabra nos estás llevando a una comprensión mejor, Padre. Para estar más claros, Señor. Para ver con más detenimiento, con más claridad, para que lo complejo sea más simple, Padre. Para que no estemos esperando eternamente que vos nos ordenes, sino, Padre, que nos alumbres para ordenar. Para ordenar. Si hay alguien que le está preguntando a Dios qué tiene que ordenar, bueno, mire las cuestiones de su vida. Y ahí sabrá. Y cuando se ponga a ordenar esa persona, Señor, sé que si nos ponemos a ordenar, tu gracia se manifiesta y hay más luz y habrá más orden y todo funcionará correctamente. Todo funcionará como fue diseñado por causa de tu orden. Señor, sea tu orden. Sea tu orden. Padre, queremos que se manifiesten en nuestras vidas las cosas grandes y ocultas que no conocemos, pero que vos definiste que son para los que te aman. Queremos vivir en esas cosas grandes y ocultas, Señor. Queremos vivirlas. Y que no sea lo que nosotros queremos, sino lo que vos has definido. Padre, alejanos de toda persona que proponga conflicto para nuestra vida, conflicto para nuestra fe. Señor, toda persona, obstáculo, háblanos para que tomemos las decisiones correctas, Padre. Pero si ya sabemos, para que seamos fortalecidos luego de que tomemos las decisiones o mientras las tomamos. Padre, permitinos identificar por el Espíritu cuáles son aquellas cosas que están deteniendo tu potencia en nosotros. Sabemos, Señor, que sos omnipotente, pero tu potencia se manifiesta en el orden. Sea la luz, y fue la luz. Sea el orden, y fue el orden. Y luego comenzó todo proceso de fructificación. Señor, que sea la luz en nosotros, para que implementemos el orden y todo lo que has definido que dé fruto, dé fruto. Porque sabemos que cuando tu fruto se manifiesta con reposo y se manifiesta con recursos. La falta de orden hace que los recursos tengamos que buscarlos. Pero cuando hay orden, los recursos se manifiestan delante nuestro. Señor, que esta palabra nos traiga conflicto interno, pero también con el conflicto, soluciones. Pero soluciones Cristo y no soluciones humanas. Padre, mostranos las áreas donde estamos poniendo excusas. Mostranos las áreas donde estamos constantemente haciendo promesas de cambio. Permitinos ver, Señor, aquellos lugares de nuestro corazón en los que aún no hemos soltado a algunas personas que deberíamos haber soltado. Permitinos ver, Señor, donde hay rebelión en nuestro corazón. Permitinos ver donde hay desobediencia. Permitinos ver, Señor, donde hay gobierno del pecado.
Porque, amados, donde hay gobierno del pecado, hay gobierno de la muerte. Por eso, Señor, permítinos ver dónde está el gobierno del pecado y de la muerte. Sacanos del versículo, Padre, porque que venciste al pecado y a la muerte lo sabemos, Señor, pero queremos ver la victoria en nosotros manifiesta. No una victoria hablada, no una victoria declarada, sino una victoria manifiesta. Señor, que no nos perdamos por causa de la palabra que no queremos implantar, que no queremos cumplimentar, sino que la palabra nos haga cada día estar más seguros de la posición en la que nos pusiste. Trae claridad, Padre, a tu iglesia. Trae claridad. Trae claridad. Que toda palabra ociosa que se diga desde el púlpito o que se mencione desde nosotros sea removida, Señor. Padre, mostranos áreas donde somos propensos a juzgar a otros, a condenar a otros. Mostranos las áreas donde el chisme nos gobierna, Padre. Donde la rebelión nos hace confabularnos con otros en contra de tu propósito eterno. Mostranos, Señor. Porque tu palabra es clara, que sos poderoso para guardarnos sin caída. Por eso, Padre, abrí el entendimiento, para que lo complejo deje de ser complejo, para que las excusas dejen de ser excusas y se manifieste lo simple de tu gracia en nosotros. Sea abierto el entendimiento, sea abierto, Padre, las mentes que están tomadas, Señor, sean libres, sean libres. Que el desorden oiga a la palabra de Dios que dice, sea la luz. Llegó Dios, esta persona no va a armar más las tinieblas que la luz. Esta persona comenzará el proceso de transformación, continuará el proceso de transformación. Hay personas que seguramente han estado y están detenidas en algún punto de su vida. La palabra, el evangelio de la verdad nos rescata de ese lugar y nos posiciona en un lugar de total libertad. Yo puedo declarar que cadenas con el pasado se cortan por causa de la palabra. Hay personas que estuvieron retenidas por el pasado, por personas del pasado, por circunstancias vividas en el pasado, por cuestiones que en el pasado los condenaron, pero ahora se suelta. Y no es que se suelta y se queda estática la persona, se suelta y es impulsada hacia el lugar donde tiene que estar, donde siempre debió estar. Pero por causa de ese freno no podía. Señor, se rompe toda ligadura con el pasado, ligaduras con personas. Amados, con toda persona que hayas tenido relaciones sexuales y no te hayas arrepentido, te casaste. Sos uno con esa persona todavía. Soy uno con esa persona todavía, si no es mi esposa. Y aún antes del matrimonio nos ligamos en una manera corrompida. Por eso tiene que haber un arrepentimiento para salir de ese lugar, que el terreno sea limpiado y poder disfrutar de la edificación en Cristo. Señor, rompemos toda ligadura con personas que nos hemos ligado sexualmente. Rompemos toda ligadura con personas que nos hemos ligado almáticamente. Renunciamos a esa persona y renunciamos a lo que nos llevó a vivir en un terreno de tinieblas y oscuridad hasta hoy. Sabemos que no somos condenados, pero sabemos que nos traes tu palabra
para que vivamos cada día más libres, Señor. Señor, si hicimos pactos con demonios, si hicimos pactos con las tinieblas al hablar mal de otros, al chusmear sobre otros, Padre, renunciamos y nos alineamos para declarar el bien de esa persona. Si difamamos a alguien y por causa de esa difamación, esa persona terminó en un lugar de oscuridad, Señor, rompemos lo dicho y cambiaremos lo que dijimos por palabras de bien sobre la persona. Señor, que tu gracia siga alumbrando. Si hay enfermedad, Padre, por causa del mal uso del cuerpo, por causa de que hemos destinado nuestro cuerpo a un vicio, hemos destinado nuestro cuerpo a situaciones de exposición lasciva, Señor, si hemos destinado o hemos puesto nuestro cuerpo al servicio de las tinieblas, Padre, rompemos toda ligadura, aún si hemos puesto nuestros ojos en lugares que no había que ponerlos. Padre, rompemos toda ligadura, se rompa toda ligadura, se rompa todo gobierno de las tinieblas, todo gobierno de la pornografía, todo gobierno de lo sexual, todo gobierno de lascivia, todo gobierno que se haya metido, Señor, o que nos haya sometido por causa de nuestras acciones. Hay enfermedades que se manifestaron por causa de prestar nuestro cuerpo, nuestra boca, todo nuestro ser a las obras de las tinieblas. Señor, renunciamos. Renuncio, Señor, y defino comenzar en el proceso de la verdad para que la verdad me siga gobernando. Para que la verdad, Señor, siga alumbrando. Para que la verdad siga cortando y rompiendo ligaduras. Siga rompiendo vínculos y relaciones tóxicas. Quienes estamos acá, quienes estamos en sus casas, mirando por internet, hay un momento que tenemos que romper. Hay dolores, hay enfermedades producidas por situaciones de pecado. Seamos alumbrados, Señor, para renunciar y que todo tumor producido por el pecado sea extirpado por el poder y la potencia de tu gracia. Hay personas que no se pueden concentrar, que no pueden prestar atención. Y eso es por haber estado fijando la vista en cuestiones que los corrompieron. Y es necesario decir y repetir las veces que sea necesario, no hay condenación, pero sí hay perturbación. Por eso sea limpiado, Señor, el lente. Señor, que por donde pasaba en nuestro cerebro corrupción, empiece a pasar la santidad por causa del arrepentimiento y la decisión de vivir bajo el gobierno de tu gracia. Señor, continúa mostrándonos que no sean arrepentimientos en una reunión, sino que sea arrepentimiento desde el entendimiento, que se nos sacó de una manera vana de vivir y se nos posicionó en un hábitat de vida, en un hábitat donde todo está completo, donde nada falta, donde todas aquellas cosas que se previeron antes de la fundación del mundo, que son las que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre, que son las que tenés preparados para los que te aman, se manifiestan, Señor. Se manifiestan. Padre, yo quito de esta congregación, quito de mi vida, quito de cada uno de nosotros
toda palabra que se haya recibido o que se haya dicho condenatoria. Declaro, Padre, que la condenación es enviada al fondo del abismo, pero empieza el gobierno de la administración, de la gestión del propósito eterno, de la gestión de la gracia. Sea quitada la condenación, sea quitada la culpa. Hay personas que por culpa hacen cosas que no harían. Exigen su cuerpo, exigen su mente, exigen sus sentidos por culpa. Le dan cosas a sus hijos por culpa. Dejan contentos a los padres por culpa. Señor, toda culpa sea cancelada, sea puesta bajo el gobierno de Cristo y absorbida por la cruz. Que nos veamos como resucitados y que nos veamos como personas, como nuevas criaturas en el Señor. Matrimonios que han sido o que viven juntos y por causa de situaciones pecaminosas están juntos pero separados. Señor, seamos alumbrados para derribar toda pared que hayamos levantado para que tu diseño no se manifieste en nuestro matrimonio o en nuestra familia. Señor, nos denunciamos, pero también nos reconocemos salvados, libres y posicionados en la vida del Hijo. Señor, tu amor sea manifiesto, tu verdad nos gobierne y tu potencia, la de tu gracia, nos santifique por completo, día a día, con mayor profundidad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.